Muy feliz y bendecida Pascua de Resurrección para todos, queridos hermanos. La propuesta de hoy es que podamos reflexionar juntos acerca del Evangelio que hemos escuchado este último domingo, el sexto domingo de Pascua. Pero antes de esta reflexión, les voy a pedir que juntos también nos pongamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que pidamos la asistencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que haga que nuestros corazones puedan recibir estas palabras y que los frutos de estas palabras sean los que Dios quiera que sean. También nos acompaña María Auxiliadora, acá al lado mío también, así que María Auxiliadora ruega por nosotros, y San José también, que está acá al lado, ruega por nosotros. Bueno, entonces ahora sí vamos a leer las lecturas que hemos elegido. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente su palabra. Y fue grande la alegría de aquella ciudad, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y del Evangelio, según San Juan, cuando dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta reflexión lo que vamos a intentar es tratar de llevar nuestra realidad a la realidad de este Evangelio, de estas palabras. Pero en primer lugar vamos a ponernos en situación. En la primera lectura era el diácono recién instituido, Felipe, que estaba predicando en una ciudad de Samaria. Y allí sus palabras eran muy bien recibidas. Incluso eran tan bien recibidas que la ciudad, dice la Escritura, gozaba de mucha alegría como consecuencia de esto. Cuando los apóstoles se enteraron de esta situación, enviaron a Pedro y a Juan para que, además de que esos ciudadanos pudieran recibir, como recibieron el bautismo y la palabra de Dios, pudieran recibir también el Espíritu Santo. Así que acá dice que Pedro y Juan oraron por ellos y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y en la segunda lectura, propiamente del Evangelio, Jesús dice a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro Paráclito, y les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. También, si nos ponemos en situación, Jesús lo que intenta acá es volverles a explicar a los discípulos de su partida, de qué era lo que iba a suceder con él, que ya no lo iban a poder ver de la manera que lo veían siempre, pero les aseguró que no los iba a dejar huérfanos, que él iba a permanecer en ellos y ellos en él a través del Espíritu, de su propio Espíritu, el Espíritu de Jesús. La semana pasada Jesús mismo nos decía que Él es el camino, la verdad y la vida, y hoy nos dice, en esta semana, que rogará al Padre para que nos dé el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, si es la verdad. Bien,
¿Qué es lo que sucede entonces con nosotros? Esta es propiamente la reflexión, ¿no? Lo que los invito a que todos juntos podamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros hoy, en este momento? Y en este momento suceden muchísimas cosas, en realidad. Yo me río porque, bueno, uno se acuerda a veces de las cosas que suceden y de las dificultades que se plantean en la vida cotidiana, pero son muchas las situaciones difíciles con las que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Son momentos de prueba, de mucha prueba. Y así como son momentos de mucha prueba, también son momentos de mucha gracia. Y que hay que aprovechar esa gracia. Bueno, con respecto entonces a nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Y ya estamos aburridos de tanto encierro. Hay algunos que salimos a trabajar, pero que bueno, que con muchas precauciones, con muchas preocupaciones. También estamos fáciles de enojarnos, ya estamos un poco cansados. Algunos también se han angustiado o están un poco tristes. Todo eso es lo que nos puede pasar. Y incluso si uno, o yo hablándolo con diferentes hermanos de comunidad también, con los que tengo más contacto, una de las cosas que nos pasa es el extrañar a Jesús, el contacto físico con Jesús, a través del sacramento de la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, y a través del Santísimo Sacramento del altar, cuando nos poníamos frente a Él. Nosotros hoy podemos tomar un poquitito más de conciencia del privilegio que hemos tenido, ¿no? De poder concurrir a misa todas las veces que quisiéramos para poder recibir a Jesús, de tener una parroquia abierta todos los días y poder ir a adorar el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, hoy todo ha cambiado y eso no lo tenemos. Y en cierta manera eso se parece a lo que le sucedió a los apóstoles. Los apóstoles también sintieron que se quedaron sin el contacto físico de Jesús, que vivía con ellos, que permanecía con ellos, que les hablaba todo el tiempo, que les enseñaba. Y ellos han quedado sin ese contacto, igual que nosotros sin el contacto de la Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esa situación? Y lo que podemos hacer siempre nos lo dice la Escritura. Siempre Dios nos los dice a través de su palabra qué es lo que debemos hacer y qué es lo que podemos hacer. Y hoy nos lo dice en la primera lectura, diciéndonos que aquella comunidad recibía la palabra que predicaba Felipe, la palabra de Dios, y la recibía de tal manera que generaba en ellos mucha alegría y mucho gozo. Nosotros sabemos que Jesús es el Verbo encarnado, que la palabra es Jesús, que la palabra es Dios también, es la palabra de Dios. Si nosotros nos disponemos a recibir esa palabra con la misma emoción o con la misma disposición con que nos disponíamos para recibir la Eucaristía, estamos recibiendo a Jesús también. Estamos recibiendo a Jesús a través de la palabra. Si nosotros, según lo que nos cuenta el Evangelio, nos disponemos a creer y a amar, como nos dice acá, aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos, podemos recibir también el Espíritu de Jesús, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. De estas dos maneras, nosotros podemos recibir a Jesús si extrañamos tanto la Eucaristía. Lo que sucede es que hay algunas diferencias. En primer lugar, el poder llegar hasta la parroquia para recibir a Jesús en la Eucaristía, en la comunión, hace que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo, pero que no tiene relación al esfuerzo y al compromiso que uno tiene que poner para poder escuchar la palabra y recibirlo a través de lo que es la escucha de la palabra o recibirlo también a través del Espíritu Santo. Ahí eso requiere un trabajo mayor de nosotros.
Yo hace un ratito recordaba, cuando estaba preparando esta charla, un miércoles hace unos cuantos meses, el miércoles de ceniza. Con cuánta alegría todos nosotros o muchos de nosotros concurrimos al templo, a nuestro templo parroquial, que en ese momento estaba abierto, hoy está cerrado. Concurrimos a otra vez renovar ese compromiso con Dios, ¿no? Y recuerdo, y les propongo que todos traten de recordar también, que en ese momento de renovar el compromiso se acercaron al Padre Martín, o se acercaron al diácono Alejandro o a alguno de los ministros, y ahí escucharon unas palabras. Escuchamos todos juntos, cada uno de nosotros: conviértete y cree en el Evangelio. A la que respondimos amén. ¿Qué trascendencia toma esas palabras hoy, ¿no? Porque nosotros, este año fue totalmente diferente a los otros años. Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y nos lo dijo de la manera necesaria como para que nosotros obtengamos la fortaleza y la convicción para poder lograrlo. Dios ya sabía que venían todas estas situaciones, todas estas dificultades, y que nosotros íbamos a requerir de un mayor esfuerzo, de una mayor docilidad de corazón y disposición a Dios, y de conversión. Bueno, hoy podemos decir que en todo lo que hemos atravesado en la primera etapa de la Cuaresma y ahora en la Pascua, Dios siempre nos estuvo acompañando. Y como nos dice acá, Jesús no nos deja huérfanos, en ningún momento nos deja huérfanos. Él siempre está. Es tan infinito el amor que nos tiene, es un amor que nosotros, nuestra propia humanidad, hace que no tengamos la posibilidad de llegar a tener y a lograr la dimensión que significa ese amor. Otra de las cosas que yo quería comentarles hoy es este tema del amor a Dios. Nosotros tenemos que crecer en amor a Jesús. Y no solo tenemos que creer en Él, sino, como dice el Padre Martín, tenemos que además creerle a lo que dice y querer seguirlos, ser sus discípulos, seguir un discipulado. Y todo eso, si nosotros nos comprometemos a eso, cumplimos los mandamientos, entonces eso nos va a generar la posibilidad y el gozo de recibirlo a Jesús en el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y después, otra de las cosas que recordaba en algún otro domingo de Pascua, que creo que fue el segundo domingo de Resurrección, que los discípulos también estaban en una situación difícil, recién unos días después de la crucifixión, y estaban encerrados, tenían miedo, temían que los agarraran, que los estaban persiguiendo, pero se mantenían unidos, se mantenían juntos. Y Jesús llega resucitado, se muestra frente a ellos, y lo primero que les dice es: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y bueno, hoy nosotros también podemos recibir esa misma paz en cada celebración o en cada misa que estamos con Martín, de manera virtual y espiritual. Martín nos da la paz y recibimos la paz y la bendición. Y nosotros también nos podemos dar la paz y recibir la bendición y esa paz espiritual. Inmediatamente de que después les dio la paz, dice la Escritura que sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y les aclaró y les dijo que tenían que perdonar, porque los pecados les serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y les serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Qué importante también reflexionar en cuanto al amor de Dios y nuestra capacidad de amar a Dios y a nuestro prójimo, es nuestra capacidad y nuestra docilidad al perdón. Tenemos que practicar
eso mucho, porque de eso también depende nuestra manera de recibir y nuestra capacidad de recibir perdón hacia nosotros, pero también el Espíritu de Dios. Entonces estamos viendo cómo realmente requiere de un esfuerzo. Es diferente ir y ponerse en la cola para ver y recibir la comunión en la parroquia por medio del Padre Martín o del diácono Alejandro o algún ministro, a recibir a Jesús de manera espiritual o a escuchar y recibir a Jesús en su palabra. Requieren de un esfuerzo nuestro mucho más grande. Hoy las condiciones hacen que nosotros tengamos que hacer eso, que estemos no obligados, pero sí llamados o más llamados a hacerlo, a hacer ese esfuerzo. Y básicamente con respecto al tema de la Eucaristía, que es lo que más nos complica o más estamos extrañando, no tengamos miedo, no. Jesús siempre está, Dios siempre está. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanece con nosotros. Y hoy nosotros vamos a recibir a Jesús en la palabra y en el Espíritu. Y bueno, ya sí podemos finalizar esta charla, pero antes de finalizarla volvemos a dar gracias a la Santísima Trinidad que iluminó estas palabras para que puedan dar el fruto que Dios quiere que den en nosotros, de manera comunitaria y también de manera individual a cada uno de nosotros. Le damos gracias también a María Auxiliadora que ruega por nosotros y a San José que ruega por nosotros. Y los invito a que todos juntos, también nosotros como discípulos y demostrando el amor que le tenemos a Dios, también estemos invitados a transmitir y a anunciar el Evangelio y a anunciar esta buena noticia, la noticia que no sale en el noticiero ni tampoco lo ponen en el cartel colorado de los noticieros televisivos. La gran noticia que es que Jesús resucitó, la resurrección de Jesús, esa es la gran noticia y esa es nuestra gran alegría y esa es nuestra gran fe y nuestra gran confianza. Tratemos de vivir en esa alegría en estos días que probablemente aumenten los problemas o las situaciones de dificultad. Tratemos de mantenerlos y vivir en esa alegría y en la paz que solo Jesús puede darnos. Así que bueno, muchas gracias por estar acá acompañándome en este ratito. Y bueno, les mando un fuerte abrazo, una gran bendición y nos vemos prontito. Muchas gracias.